Bien. ¿Cómo ha estado la semana? Aunque recién empieza. Hola, ¿Cómo Hola. están? ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Mejor que ustedes, creo, ¿o no? No tengo tanto sueño. A Por ahí. ver, ¿cómo que mejor? Me encuentro súper bien el día de hoy. Se le escucha con sueño. No, me estaba estirando. Le voy a creer entonces. Javiera, ¿cómo está ahí? bien, ¿y usted? Buena, profe, Bien, súper buena, bien. profe. ¿Cómo está usted, Bien. Claudio? Profe, hoy Bien. día ando con tantas ganas que anda que abro mi cámara. Toma, ahí tenéis. No Con sé. A cámara. ver. No te veo. Y lo te voy a enviar la cámara de video, por favor, selecciona. Ah, ya, pues. La embarré. A ver, la 2. Ahí está, ¿cómo está, profe? Ahí está, pues sí que sí. Qué lindo peluche tiene. Uh, No, está bien, Matías. Está bien. tengo caleta de peluche y sin ellos no duermo. Muy bien. Un regalón. Sí, Ya. güey. Matías, aprovechemos y usted me dice los compañeros que están en el día de hoy. Bueno, Partiendo por usted. a ver. Oh. Dame los nombres de los compañeros. Ya. Ángelo Vergara, Ángelo, ya. Antonia Palma, Antonia Palma. Aranza Gaete, La Aranza, ya. Catalina Aravena, Ya. Javiera Roldán, La Javi, ya. Fernanda García, Ya. María Jesús Sepúlveda, Listo. Benjamín Reyes, Ya. Claudio Montoya, Ya. Constanza Ortiz, Ya. Fernanda Salgado, Ya. Melanie Pinilla, Listo. Constanza Gutiérrez, Connie, ya. Danitza Pérez Ya. y yo, pues, Matías Mayorín. Matías, aquí estás. Pues Matías, falta que se mencionara usted. Sí, pues. Ya, falta Cata Negretes, Mendoza, Negrete, Negrete, Mendoza, Martí Mendoza. Aquí está. Ya, creo que los tengo todos. Ya, chicos, buenos días los que se incorporan. Vamos a Buenos comenzar. días, profe. ¿Cómo les va? Ya, chicos, esto es la guía de ahora. Ustedes necesitaban hacerla. Ahí está. Páginas 21, 22, 23 y 24 del texto del estudiante, parte 2. Página 21. Ese texto de estudio. Ahí estamos. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes. ¿Ya habían comenzado o no? Ahí estamos. Página Profe, 21. Dígame, Javi. ¿es el delgadito? Sí. Mira, Ah, te ya. voy a mostrar la tapa para que la veas. Tomo 2. Cuadernos de actividades. ¿Sí? Ya. Dijimos que estábamos en la página 21. Ahí está. Función potencia. Chicos, me basé en el tema de función potencia. ¿Sí? Parte de las funciones que vimos. Ya sabemos que no es la única función, existen muchas funciones. Vamos viendo algunas cosas. Obviamente esto es para que lo haga usted. Vamos a ir viendo. Número 1. Me piden indicar
conectar, relacionar las palabras según la oración. Primero, me dicen la función con exponente n positivo. El n positivo, vamos a ver, las funciones potencias en general, ¿cómo se escriben? En términos generales, ¿cómo se escriben las funciones potencias? X al cuadrado. Eso es más, pero más general, x elevado a n. Y falta algo más. Uno le escribía un número delante. A por x elevado a n. A veces, ese número, si usted me da como ejemplo x al cuadrado, significa que ese número es 1. 1 por x cuadrado. Pero no necesariamente es 1. Puede ser 10, 20, 5, menos 5, etc. ¿Sí? En particular, en este primer caso, me están indicando que el n es par. Es decir, un ejemplo, el que da usted, x al cuadrado. ¿Podría ser también x a la 20? ¿Podría ser x elevado a 20? Sí. Sí, eso me están diciendo, que es par. Antes de seguir, para que tengamos más o menos la idea, ¿qué pasaba cuando el exponente era par? Por ejemplo, x al cuadrado. ¿Cómo era la gráfica? A grandes rasgos. Era como una U. Era, ya, en general se va a dar como una U, algo así. Ahí, o me pasé un poquito, algo así, ¿sí? Sin pasar para abajo, ¿sí? Profe, siempre se me olvida esa figura, ¿cómo se llama? Cóncava, parábola, Parábola. ¿qué es Eso. una parábola? ¿Sí? Es una parábola. En general, cuando el exponente era par, daba así. ¿Qué pasaba si el A era positivo? Era así la gráfica. ¿Cuándo era como al otro lado la gráfica? Para Cuando era abajo. negativo, ¿no? Ya, cuando el A era negativo. Entonces, por ejemplo, si es 2x cuadrado me da así. Si hubiese sido negativo, me da para abajo. De aquí me faltó ahí. Me quedó harto fea esa gráfica, pero la vamos a arreglar un poquito. Por ahí y por ahí. Ahí mejoró. ¿Sí? Eso pasaba cuando el A era negativo o menor que 0. Y ahí tenemos varias... Con esas situaciones ya podríamos dar respuesta. Veamos. Primera parte. Me están indicando que la función es de exponente de par y tiene el A positivo. El A es lo que acabamos de decir, que puede ser 2 o puede ser menos 2. Si es positivo, ¿qué va a pasar? Es que, ¿con qué podríamos completar? Decreciente, simétrico, creciente, origen. ¿Es con todo? Creciente. Ya, si es creciente, una función creciente es, por ejemplo, en esta misma gráfica, es creciente desde el 0 hacia acá, porque por el otro lado no es creciente, decrece. Entonces, Simétrico. Ah, no sé. por ahí va la idea. Algo así es creciente, algo así es decreciente. Por ¿Y qué ejemplo, sería eso entonces? por eso vamos viendo la idea. Esto es creciente, pero la pregunta es, y esto es decreciente, la pregunta es, si el exponente es par y me da cóncavo, parábola, ¿puede ser creciente o decreciente? ¿No? No, no puede ser, ¿cierto? Al menos que sea por una parte, pero no es creciente ni decreciente. Es Es, simétrico. ya, por ahí va la idea, porque estos tres me están hablando de conjuntos numéricos, pero aquí me está indicando es con respecto a algo, me está hablando con respecto al eje Y. El eje Y, recuerden que es el que está acá, es el eje Y, y me está indicando entonces que es simétrico. Es simétrico porque lo que se ve aquí se refleja acá. Eso significa simétrico.
es colocar un espejo. ¿Sí? ¿Se entendió el primero de por qué es simétrico? Sí, ¿Sí? sí. Entonces acá una S y D simétrico. Seguimos. Me piden después su recorrido. Ya dijimos delante, posibilidades. R, Profe, dime. las parábolas o los cóncavos siempre Sí. van a ser simétricos. Si es simétrico. Sí. Si es una parábola, siempre va a ser simétrico. ¿Sí? Ya. Sí, porque fíjate que en el fondo esto es una parábola. Entonces, lo que ocurre acá va a ocurrir acá. Ahora, puede ser que esto también quede corrido. Por ejemplo, que sea así. Sigue siendo simétrico, pero ahora el eje de simetría no es el mismo eje ahí, sino que está como por ahí por el 3. Se puede correr el eje de simetría. ¿Sí? Eso es otra. Profe, y se puede hacer como una parábola hacia abajo, ¿verdad? Lo que hicimos, por ejemplo, acá arriba. Sí, ahí también sería simétrico. Es simétrico. Pero ¿qué deberá pasar para que sea esa gráfica? El A tiene que ser negativo. Por ejemplo, lo voy a escribir por acá. F de x igual a menos 3x al cuadrado. Eso también es una función potencia. Pero se da que la gráfica va a ir hacia abajo. Va a ser así. ¿Por qué va a ser así? Porque todos estos resultados que ustedes obtengan con un X, recuerden que aquí usted le da valor al X y encuentra la imagen, todos los valores de X al cuadrado son positivos. ¿Qué pasa si multiplico un positivo por un negativo? ¿Qué resultado me va a dar siempre? Negativo. Negativo. Por eso los resultados o las imágenes están en el o en la parte de abajo de la gráfica. Ese es el motivo. ¿Ya? Sigamos con la idea, entonces. Me están pidiendo después, ya sabemos que el primero era simétrico, ocupamos ese concepto. Me están pidiendo indicar cuál es el recorrido de la función. ¿Cuál va a ser el recorrido de la función? Pregunta, ¿serán todos los números reales? Los reales positivos. ¿Son los reales positivos solamente? ¿Y el 0? Y además el 0, ¿no? Porque tengo el punto 0,0. Ah, sí. Está el punto 0,0. El 0,0 es un punto de la gráfica. Por lo tanto, el 0 también se considera. Es decir, a estos reales positivos les debo unir, esa es una U de unión, el 0, que es el que Profe. está ahí. Profe, Dígame, Javi. el recorrido era, ¿cuál eje era? Lo que se tenía que ver era el I o el... El I. Ay, ay, ay. En el eje X tú ves el dominio, en el eje Y tú ves el recorrido. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ya, llevamos dos conceptos. Este era R más unido con el 0. Después, ¿qué dice? ¿Qué pasa si el coeficiente es negativo? El coeficiente es negativo. O sea, me va a dar una gráfica así. ¿Cierto? ¿Qué Sigue pasaba siendo ahí? simétrico. O Sigue sea, siendo simétrico. Sigue siendo simétrico. O sea, el concepto esto había que ocuparlo dos veces. Sigue siendo simétrico con respecto al eje Y. Bueno, y de esa forma, voy a borrar, de esa forma usted hace los demás puntos. Considerando ahora que el n es impar. ¿Qué pasa cuando el n era impar? Esto lo hacen ustedes, pero al momento de graficar, ¿qué pasaba cuando el n era impar? ¿Cómo era la gráfica? ¿Eran parábolas? Aquí los No pillo. recuerdo. era como una S. O sea, no. O sea, Ya, por ahí va la idea. Como para abajo y va y Una para ahora para abajo abajo. y una para Eso, arriba. eso. Ujú. Al ser impar,
al ser el n impar, ya, esa se mantiene, pero esta misma que está aquí abajo era la continuación que era para acá. Esa cambió para abajo, al ser impar. Eso es lo que pasó. Y también puede ser al revés, po. Puede ser la gráfica así. Profe, Dígame. eso sería como un espejo. De hecho, es un espejo, sí. Exactamente un espejo. ¿Ya? Entonces ahí, siempre cuando sea impar, les va a dar cosas así. Pueden ser más achatadas, así. ¿Sí? Pero siempre van a ser así. Entonces, frente a la misma idea, podemos hacer el otro. Dice, número 2. Grafica y determina la expresión algebraica de una función potencia de exponente positivo que cumple las siguientes características. Usted inventa una función. Ya, díganme ustedes una, donde el a sea mayor que 0 y el n sea par. Recuerden que esto significaba el a. 4. Ya, 4. ¿Qué más? X elevado a cuánto. A 4. Ya, 4 y 4. Par, el n y el a es mayor que 0. Esa es la función. ¿Qué hacemos para graficar? Que de hecho ni lo hemos hecho prácticamente. ¿Cómo lo hacemos para graficar? Ya sabemos cuál es la función que eligieron. 4x a la cuarta. ¿Qué hacemos ahora? Para graficar. No se le busca un valor a X. Bien, se le busca valor al x, ¿cierto? Yo que lo que puedo hacer es una tabla de valores. Le doy valor al x y encuentro valor en el y. Aquí lo voy a separar. Ahí. Ahí. Ahí hago las separaciones. ¿Qué valores le puedo dar al x? Los que usted quiera. Fíjense que aquí estaba pensado entre el menos 4 y el 4. Voy a tomarme entre el menos 2 y el 2. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eventualmente usted puede cambiar los números. Eso es un tema suyo. ¿Ya? Voy a empezar. Voy a calcular f de menos 2. ¿Sí? ¿Qué hago para calcular f de menos 2? Ocupo la función que es 4 por menos 2 elevado a 4. 4 por, calculen, menos 2 elevado a 4. ¿Cuánto es? Multipliquen el menos 2 4 veces. Ángelo, ¿cuánto le dio? 2. ¿Cuánto? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. 12. Casi. El 1 te creo. 16. 16. Porque menos 2 multiplicado 4 veces. Al ser par, el resultado siempre es positivo. 2 por 2 por 2 por 2, 16. ¿Y 4 por 16? Está fácil esa, ¿eh? No quiero pensar que están ocupando calculadora. 64. 64. Listo. El menos 2 lo relaciono con el 64. El mismo proceso, ¿con qué tengo que hacerlo ahora? Con el Menos menos 1. 1. Entonces, borro aquí, aquí y aquí. Ahora lo tengo que hacer con el menos 1. Menos 1, menos 1. Ángelo, segunda oportunidad. Menos 1 elevado a 4. Profe, estoy Menos pensando. 4. Menos 4. Lo no, mató, profe. 1. es 1. Siempre que el exponente sea par, el resultado va a ser positivo. 1. Y 4 por 1, 4. 4. El menos 1 lo relaciono con el 4. Ya, con el 0. Voy a borrar de nuevo. Ahora no es menos 1, ahora va a ser 0. Lo voy a hacerlo con azul.
0. 0. 0 elevado a 4, Claudio. 0. 4 por 0. 0. Resultado 0. Ya ahí con el 1 háganlo al tiro. ¿Cuánto le da con el 1? 4. 4. ¿Y con el 2? 64. Ya ahí están los resultados. Y esto usted lo grafica. Y aquí viene la complicación. ¿Por qué complicación? Porque ya el 64 no lo puedo graficar. Se escapa de mi gráfica. ¿Sí? Podríamos cambiar la escala. Ahí usted se las tiene que ingeniar. O lo hace en una hoja aparte. Y por esto yo voy a partir, fíjense, con el menos 1,4. Menos 1 significa que me corro hacia la izquierda una posición y subo ¿cuánto? 4 posiciones. Estoy ahí y subo 4. Profe, Llego hasta ahí. Dígame. entonces si el 64 no se podía graficar, no se grafica nomás. Ya, sí, O- dejémoslo así, o se no lo cambia, grafican. o se debe No- cambiar. hagamos algo. No lo grafiquen, pero hagan la tabla. A pesar que no se pueda. A veces que no se puede. Ahora, si usted quiere que le quede más bonito, tiene que hacerlo en otra cuadrícula o cambiar la escala. En vez que sea de 1 en 1, que sea de 10 en 10. 10, 20, 30, 40. Y aún así no me alcanza. De 20 en 20. 20, 40, 60, 80. Ahí usted elige. ¿Por qué usted elige? Porque usted va a elegir la función. ¿Sí? Melanie, dime. Esa tabla que hizo siempre se hace con -2, -1, 0, 1, 2. Buena pregunta. ¿Podría siempre ocupar esos números? Que quiera. Depende. ¿De Profe. qué depende? Depende si son parte o no del dominio. Pregunta, ¿cuál es el dominio de esta función? Ahora debe ser casi automático. El dominio son todos los números reales. Todos los números te sirven. En las funciones potencias, todos los números te sirven. ¿Sí? Profe, Con exponente positivo. Dígame. disculpe, No te no leo. tiene que ver con el ejercicio, pero ¿cuáles eran las páginas que se hacían? Estamos en la página. Espérame. Estamos en la página 21, 22, 23, 24. Sí, Ah, ya, gracias. ya. Profe. Chicos, recuerden que del segundo tomo, Profe, dígame. ¿tenemos que hacer sí o sí esa tabla en el libro? No, esto lo hace una hoja aparte, anexa. Ah, ya, no es necesario que vaya en la No, foto es que que se le no te va a envió dar por el correo. espacio en el libro. En el Ah, libro ya. coloca como las respuestas. Y usted Pero en la igual le hoja tenemos que enviar aparte me el hace el desarrollo. desarrollo. ¿Cómo? ¿Le enviamos igual el desarrollo? Sí, chicos, Ah, acuérdense ya. que lo que yo les pido sobre todo, y les mandé en el correo anterior a la gran mayoría, que lo que importa en general es el desarrollo. Eso usted lo hace en una hoja aparte. Si quiere escribir todo en una hoja aparte, hágalo. Ordenadito lo puede hacer. No hay problema. Profe, Y al tiro, terminó la idea, a esas hojas o hoja apartes, esas, usted le saca la foto. Y eso es lo que usted me envía, la foto. Connie, ¿puedo hacerlo digital? si te sale más fácil, yo evito en matemáticas lo digital, en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a veces hacer cosas en Word es complicado. Es Por que tengo una ejemplo, aplicación que es como un cuaderno y puedo hacerlo así más fácil. si te resulta más fácil, hácelo. Pero yo por eso en particular le doy esa posibilidad para que usted no trabaje en Word por un tema de comodidad. Si le sale aún más fácil, está bien. Yo busco la simpleza para usted. A mí lo que me interesa es que cuando al final, voy a borrar aquí unas cositas, en particular, en este mismo, cuando usted tenga que ahora graficar, porque eso es lo que le piden hacer, que usted obtenga, ¿qué cosa? Algo similar a esto. Fernando, tenía el micrófono prendido. Oh, sorry.
Ahí está. Ahí está. Eso le tiene que dar. Y para ello tiene que tener la tabla de valores. Pero la gráfica tiene que ser similar a eso. Por la característica que tiene, que la es mayor que 0 y que el n es par. Eso es. Ahora, obviamente, convienen ciertas funciones. Con la que elegimos, que era 4x a la cuarta, nos dieron valores más grandes. Pero si elegimos otros valores, claramente te van a dar valores más pequeños. El 2 daría como un número más pequeño de la tabla, ¿verdad? Por ejemplo, 4x cuadrado te van a dar resultados más pequeños. O 2x cuadrado, O, sí, por ejemplo. ¿se puede? O 1,1x cuadrado. O Y, 0,4x cuadrado. y algo que dijo, pero no le presté tanta atención. ¿Es necesario dibujar en la gráfica como lo que nos salga de la función? Es que cuando tú grafiques, de aquí di varios ejemplos de funciones que te cumplen. Cuando tú grafiques, lo que vas a obtener es algo similar a esto. Parábola. ¿Por qué? Porque el n es par. Siempre te va a dar algo así. Puede decir que sea Ya. más ajustada, así como más así, más justita, o más justita aún. ¿Sí? Pero siempre va a ser parábola. Si el n es impar, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún ejemplo? Ya miren. Aprovechemos. Déjenme bajar un poquito. Miren el B. El B. Demos un ejemplo. Para el B. Ustedes me dan un ejemplo. Profe, tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, si en los par elegimos, por ejemplo, el 2, ¿tiene que ser sí o sí, por ejemplo, 2x2? No, puede ser 3x2. Ah, ya, no es necesario que el exponente sea igual que... No. Por Claudio ejemplo, puedo ocupó poner... el ejemplo de 4 y 4. Ah, pero puedo poner 4 elevado a 2. Da igual. ¿Sabes por qué da igual? Porque dice a mayor que 0. Todo número mayor que 0 te sirve. Ahí tú eliges cuál. Ha puesto un chocolate que todos van a elegir la misma. Voy a esperar sus guías. ¿Cómo lo supo? Voy a esperar sus guías. Ya, vámonos a la B. Siendo que los números son infinitos, o sea, las probabilidades de que ustedes hagan el mismo resultado es 0. Veamos qué están pasando con las probabilidades. Ya, veamos el Pero B. igual serían parecidos, pues, ¿no? Y Porque pues, obviamente tienes que estarían, elegir, es que como elijan es algo así. Sí, del pues Melanie, 4 sí se positivo a 4 entiende. negativo pequeño la gráfica, pues no tenemos como 10 cuadrados para arriba para hacer una gráfica enorme. Sí se Y va a tener puede. como, Miren, ¿les doy la respuesta a esa pregunta, Melanie? Mire, sí, hagamos pues, este pero mismo. tendríamos que colocar los valores de uno como mucho más que uno, de Miren, dos como mucho yo más les que doy dos. un ejemplo. A ver qué me dicen ustedes. 0,1 x a la cuarta. Estoy dando un ejemplo. Démosle valores al x. F de 2. Partamos con el 2. 0,1 por 2 elevado a 4. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 16. No. Recién lo calculamos. 16, ¿cierto? Y 0,1 por 16. 1,6. ¿Funciona con esa función o no? El 0,1 es mayor que 0. Funciona. Pero ¿sabe qué? Ahí funciona. Yo al menos me complico la vida cuando empiezan como a juntar números. Me pasa igual con raíz o con logaritmo, cuando el logaritmo sale una fracción y después decimales, hay que pasarlo a raíz Ya, y así. Me sí. pasa lo mismo Mira, con esto. lo más Entonces lo más fácil seguro porque es que por la no sé si la palabra es comodidad. Por la costumbre, uno va a escribir, ejemplo, 1x cuadrado, 2x a la cuarta, 13x a la cuarta, por dar ejemplos. Números naturales. ¿Sí?
pero recuerden que la condición es que sea mayor que 0. Profe, Piensen tengo una igual en duda. eso a veces. ¿Cómo? Tengo una duda. Javi, dime. Que primero se tiene que hacer la función y después la tabla, ¿cierto? Tú eliges una función, ¿sí? Y después hacer la tabla. Yo estoy haciendo la tabla ahora de esta función. Partí con f de 2. Voy a seguir con f de 1. Por ejemplo, 0,1 por 1 elevado a 4. 1 elevado a 4 es 1. Me da 0,1 por 1, que es 0,1. F de 0. 0,1 por 0 elevado a 4. 0 elevado a 4 es 0. Por 0,1, 0. Entonces, con estos resultados, que además es simétrico, o sea, lo que usted hace para un lado, ¿qué va a pasar hacia el otro lado? Se repite. Bueno, me quedó fea la gráfica, pero se les va a repetir. ¿Sí? Entonces, con esos valores, fíjense, con esos valores, el 2 está acá. Ahí está el 2. ¿Con cuál lo estoy relacionando? Con el 1,6. Aproximadamente está por ahí. Voy a tomar ahora el 1. El 1 está acá. ¿El 1 con cuál se relaciona? Con el 0,1. De esta por aquí abajo. Casi pegado al 0. El 0 está con el 0. Está acá. Entonces la gráfica va así. Y para el otro lado se va a repetir. Oh, me quedo con el 2 por ahí. Así va más o menos mi gráfica. Ahí está mi gráfica. Yo grafiqué la función 0,1 x a la cuarta. Ahí usted elige qué función va a elegir. ¿Sí? ¿Se entendió cómo graficar? Sí, profesor. No, profesor. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ya, eso es. Ustedes eligen. Vuelvo a insistir. Si eligen que estos números sean, comillas, grandes, obviamente la gráfica te van a dar valores disparados. 16, 932, números que son muy grandes para graficar entre el -4 y el 4. ¿Ya? Seguimos. Voy a borrar aquí. Lección número Profe, 3. esa no es la guía, ¿verdad? Estaba en la tarea nomás. Esta es su ¿No? guía. Esta es la guía de esta semana. Ah, ya. ¿Sí? Vamos en la página, recuerden que era la página me basé Dijo de la 21 a la 24. 21, 22, estoy en la 22, y la 23 y 24 es la misma idea, con la diferencia en que las que siguen está hablando de qué cosa, de funciones potencias con exponente negativo. Las anteriores, ¿de qué hablan? De exponente positivo, pero se basa en la misma idea. ¿Ya? Vámonos entonces ahora al ítem o lección número 3. ¿Qué me Profe. impiden hacer? Iniciar con, dígame. Es que no entendí muy bien la B, La el B. impar. Espérame, deja volver. ¿De graficar? ¿Esta vez? Ay, sí, ¿Sí? se me apagaba el micrófono. Ya, mira, dice, tienes que graficar. Hay que darse un ejemplo. De A por X elevado a N. Me piden que la sea un número mayor que 0. Dime un número mayor que 0. 1,5. Por X, el X queda igual. Un número N impar. El N ahora va a ser impar. Elige un impar. El 3. El 3 impar. Eso tienes que graficar. Cuando tú lo grafiques, más o menos, te va a dar algo así. Cuando tú lo ¿Y grafiques. cómo hago la tablita? Partes Esa, con la- el 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Y calculas f de 2. ¿Cómo?
1,5, reemplazas el x por 2 y lo elevas a 3. Ah, ya. Con el 1 es 1,5 por 1 elevado a 3. Y así con todos. Primero las potencias y luego lo multiplicas por el 1,5. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Seguimos. Vámonos a la siguiente página. Dice 3. Analiza la siguiente tabla. Luego realiza las actividades. A. Identifica el crecimiento de la variable B en función de A. ¿Qué está pasando con la variable B en función de la variable A? Estos resultados, si dependieran de eso, ¿qué estaba pasando? Hay un crecimiento, decrece. ¿Cómo es el tema? ¿Está bajando? Va bajando, ¿no? Veamos. Pongámonos de referencia el menos 1. Partimos de ahí. Miren, voy a hacerlo aquí. Podríamos hasta graficar, más o menos, para tener una idea. Vamos a hacer aquí más o menos la gráfica. Es para tener una idea. A la izquierda tengo los negativos, ¿cierto? Y son por un número negativo de la. Menos 1, menos 2, el menos 5 está más corrido, después viene el menos 9 por acá, y ahí el menos 10 está leído. Ahí. ¿Cuál es la relación? El menos 1 lo estoy relacionando con el menos 1. Aquí. El menos 2 lo estoy relacionando con el menos 8. El menos 8 está por acá. Menos 2 con el menos 8. Por aquí. El menos 5 con el menos 120. O sea, se disparó la gráfica ya como por colocar algo va a estar por aquí, más o menos. Por ahí está más o menos el punto. Ni decir con el menos 9. El menos 720 en esta gráfica no lo podría hacer. Menos el 1001. No lo puedo graficar. Pero por ahí va la tendencia. Esa es la tendencia de los resultados. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es la relación que pueden haber? ¿Qué tipo de función estamos viendo? Funciones potencia. Entonces, si estamos hablando de funciones potencia, habría que tratar de ver la posibilidad de generar la función potencia. ¿Sí? Esa es la idea. De hecho, en la B, ¿qué me están diciendo? ¿Cuáles debiesen ser los signos de A y N? Fíjense cómo va la gráfica. Más o menos. ¿Cuál podría ser el valor de A? ¿O el signo de A? ¿Cuál podría ser? Bueno, eso es como la pregunta que se tienen que hacer. ¿Cuáles podrían ser los valores? Hagamos una función cualquiera. ¿Cuál podría ser? Y vamos probando si funciona. Podrá ser, estoy dando un ejemplo, 2x elevado a 4. ¿Podrá ser esa posibilidad? No. El 4 es par, positivo. Entonces el resultado era siempre positivo. Si es que este era positivo. Y los resultados que me están dando son negativos. Entonces esto no es un buen ejemplo. Ahí tengo que ir buscando cuál podría ser la posibilidad. Chicos, se nos fue el tiempo. Un Profe, agrado. ¿vamos a seguir en la otra clase o vamos a ver otra cosa? Yo esperaba La que otra. no, pero parece que va a ser necesario. Vamos a avanzar Sí, la profe, es mitad. necesario. Ya, va a ser necesario. Chiquillos, que estén muy bien. Cuídense. Un gusto. Chao, profe. Nos vemos Chao, mañana. profe, Chao, cuídese. profe. En un ratito más les subo la clase, como siempre. Bueno, nos Chao, vemos. Muchas profe, gracias. gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Ángelo, Javiera, Matías, Chao, profe, que la Fernando, bien. Connie. Cuídese, profe. Chao, cuídense. Claudio, Violeta, Chaito. que estén muy bien. Chao, chiquillos. Chao, Melanie.